esta mañana. Horarios. No, viejo horario. Bueno, ya hablamos de crepitaciones, sibilancias, estertores, estridores. Típicas posiciones ortosnéicas, siempre, o sea, siempre ustedes vean esas posiciones ortosnéicas, preocupen. Posición ortosnéica en un paciente significa disnea, significa que el paciente tiene problemas para respirar. Generalmente pueden ser obstructivos, de origen obstructivo, de origen parálisis laringia, masas, ¿listo? Y generalmente cuando los pacientes tienen posiciones ortosnéicas son pacientes que tienen taquipnea o a veces pueden empezar a respirar por la boca. ¿Sí? La semana pasada recibí un paciente oncológico que literal llegó así, como si hubiera corrido toda una maratón. Y bueno, era un paciente que al revisar laringe y revisar cavidad oral tenía una masa en la lengua, en la raíz de la lengua, y tiene una masa en la laringe. ¿Sí? Entonces era un paciente que literal era como si hubiera sido un deportista, hubiera corrido toda una maratón con mucha dificultad. ¿Listo? Entonces dentro de la disnea pues hablamos de obstructiva, ¿cierto? Ya saben cualquier... ¿Usted considera bueno llevar a los animales a correr maratón? Eso depende la capacidad que tenga cada persona. Si usted me dice, voy a llevar a Felipe Ríos a correr una maratón, como puro bulldog inglés. ¿Cierto? Pero si usted de pronto lleva, digamos, por ejemplo a Rodrigo, de pronto él le da, ¿cierto? No, pero nomás usted decir, ¿Qué le importa ofrecer? que no. Le dice a veces a los tutores, no, si quiero un perro, pero usted, ¿cuál es su estilo de vida? No, yo soy una persona enérgica que me gusta subir montañas, me gusta correr. Y usted cumple un bulldog, ¿cierto? Y un bulldog con estrechez de narinas, con paladar arrugado, ¿cierto? Esos manes usted, no más como yo tenía que cruzar la avenida para ir al San Pedro Plaza y tenía que hacerlo con mi bulldog alzado. Porque si no más cruzar la avenida, se fatigaba. O si nomás lo llevaban en el carro, de ahí de la salida del apartamento a la finca, que es en Riverita, se me moría, aquí con aire acondicionado. Entonces mira nomás la morfología cuando incluso podemos decir, incluso inspiratoria, ¿cierto? Nomás esa morfología causa un problema ya. Si no hay buen flujo de aire, entonces yo no voy a llevar a un paciente de esto que es una maratón. Incluso en las pruebas de speed a veces hay algunos bulldog franceses, pero porque ya de pronto su morfología no son como las cochinadas que están haciendo ahorita genética, sino que son de una morfología de pronto más larga, una harina más bien. Pero cuando dice que están haciendo literal, ¿lo están haciendo o ya? Sí, claro, se están haciendo cruces muy... Okay. Nomás uno dice, porque uno le toca, bueno, siempre hay razas que son las razas amigas del veterinario, donde usted observa nomás las arrugas, y hoy en día están cruzando mucho esa arruga de acá, incluso es tan grande ya, tan arruga, que se baja hasta la nariz, ¿no? ¿Por qué crear un individuo esto? O ahora los bullying. Esos bullying son un bodo que hay un barril con unas paticas, que parece un gordo hipertenso y obeso, ¿cierto? Entonces no tiene sentido, o sea, aunque pues, al final eso pues está uno como me coopere. ¿Listo? Entonces miren obstructivas, pues deben que aumenta mayor el esfuerzo para poder llevar ese flujo, y ahí donde yo les decía, si aumenta el esfuerzo para respirar, pues va a llegar el momento en que un paciente pues, pueda colapsar, un colapso de tráquea, ¿no? de cartílago laringio, y ahí es lo mismo que puede suceder en la inspiratoria, ¿cierto? Esta inspiratoria pues, puede representar también, puede ser un problema obstructivo de las vías respiratorias superiores. Siempre sospeche un problema obstructivo, un problema inspiratorio, que son principalmente de vías respiratorias superiores. Ya la expiratoria, ¿cierto? Que ya es, mire, más de origen respiratorio inferiores,
donde puede estar localizada desde tráquea intratorácica. Recuerde que hay dos segmentos de tráquea, cervical y ya la otra porción que está torácica donde está la carina. ¿Listo? Y pues que va hasta bronquios y alveolos. Esa ya es la dificultad que tiene para expirar. Y si usted dice, expirar ya es incapacidad de pronto o ineficacia para eliminar CO2. Y en esas complicaciones es donde empieza a haber una acumulación de CO2. Y si empieza a haber acumulación de CO2, si lo vemos desde un punto más celular, ¿sí? Lo vamos a ver como la incapacidad de captar ese CO2 a nivel mitocondrial, y pues eso va a dificultar. Entonces, esa necesidad de hacer el ciclo de Krebs, ¿cierto? Para formar energía. ¿Y cómo lo va a expresar un paciente? Con esa incapacidad de eliminar CO2. Cianosis, ahí dice metahemoglobinuria, ¿cierto? Donde pues va a observar este tipo de patología cianótica. Restrictiva, la capacidad de expansión pulmonar, por lo menos se dio mucho personas con el COVID, ¿cierto? Porque había incluso a veces edemas, ¿sí? Y pues se dificultaba esa expansión pulmonar. Entonces esto al tiempo afectaba pulmón, cavidad pleural, el intersticio, ¿listo? Y miren que hablamos ahí de un derrame, o a veces neumotoras. ¿Sí? El neumotoras donde se daba la incapacidad de poder hacer ampliar esos pulmones porque algo le ocupaba la caja torácica. ¿Sí? El neumotoras puede ser incluso abierto o cerrado. Cuando hablamos de neumotoras abierto, es simplemente que hubo una comunicación de cavidad torácica con el ambiente, permitiendo un ingreso de aire a la cavidad torácica y pues eso colapsa los pulmones. Y cerrado es porque puede ser mediante un traumatismo, un aumento, una hipertensión pulmonar, donde puede permitir un escape de aire tan grande la hipertensión que permite el escape de aire de aire a la porción pleural, y pues eso dificulta la amplitud pulmonar. ¿Listo? Yo siempre, uno siempre tiene el concepto de, mi paciente está mal, mi paciente necesita oxígeno, pero pilas porque a veces no tenemos en cuenta la expiratoria, ¿cierto? Y usted puede estar invadiendo el paciente oxígeno con la máscara, con la sonda, y usted dice, lo estoy oxigenando, pero ¿será que el paciente... Entonces no quiero pintarme con otras cosas. Entonces uno dice, lo estoy oxigenando, pero no tiene la capacidad de eliminar CO2, ¿cierto? Entonces es importante la gasometría, porque usted tiene que tener en cuenta o evaluar ese intercambio gaseoso que se hace en la función respiratoria. ¿Listo? ¿Cómo uno hace eso? Buena pregunta. Entonces usted dice, miro saturación, donde el saturador me dice si está bien o está mal, o también hace capnografía. O sea, hay un equipo que se llama el capnógrafo, que es donde le está diciendo, mire, hay altos niveles de CO2 o no. Dice, altos niveles, puede que tenga una saturación baja, y esa saturación puede que sea restrictiva, o en realidad es porque se está ocupando más CO2 que O2. Después eso está uno midiendo con capnografía lo que es el CO2. Entonces cuando hablamos de gasometría, esta vaina así siempre. Entonces cuando hablamos de gasometría, mire que es importante que usted revise la presión arterial, ya sea de oxígeno o de CO2. ¿Listo? Mire que si hablamos de presión arterial de oxígeno inferior a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces se considera hipoxemia. Entonces
¿Será que el canógrafo me está midiendo eso? 80 milímetros de mercurio. Bueno, me preocupo. ¿Por qué se puede dar? Por hipoventilación alveolar. ¿Qué es eso? Pues no hay efectivamente un buen intercambio gaseoso. ¿Sí? Por desequilibrio entre la ventilación y la perfusión o lesión pulmonar. Entonces, un traumatismo pulmonar, un proceso neoplásico. Por ejemplo, la paciente que les digo, además de tener obstructivo, a radiografía torácica que se le había tomado tenía un patrón neoplásico a nivel pulmonar. Entonces, si el paciente, yo hubiera dicho, el paciente esté obstructivo, porque si es obstructivo traqueal, ¿qué sospechan? Sibilancia, estertor, ¿qué? ¿Sí es que, profe? ¿Cuál? Sibilancia, efectivamente. Que termina en... Sí, porque la masa está ocupando un espacio. Pero una cosa es que haga y otra cosa es que está así, literal. Entonces uno dice, mierda, aquí también hay un problema de vías respiratorias inferiores. Bueno, ¿qué ha pasado? Es que sí, me tomaron una radiografía de tórax. Claro, muéstremela, ahí sí, porque dentro de la anamnesis miren que los tutores omiten cosas obvias que uno necesita. Entonces sí, ya ahí tenía radiografía y sí tenía una neoplasia pulmonar. ¿Listo? Entonces, miren todo, ya cuando hablemos de presión arterial de oxígeno, ya presión arterial de CO2, es que ya el animal no ventila bien, no le gusta que lo toque, y no elimina el CO2, no está eliminando el CO2. Entonces, por eso lo importante, mire que usted no solo valore que ingresa, sino que valore que sale, ¿sí? Valoro que está saliendo el CO2, ¿cierto? Valoro que está eliminando el dióxido de carbono. Bueno, el gradiente alveolar, esta es una formulita que ojalá ustedes tengan en cuenta, porque ustedes pueden valorar eso. ¿Cómo es la formulita? Ustedes van a tener la presión arterial de oxígeno más la presión arterial de CO2, ¿cierto? Y eso se lo van a restar a la presión atmosférica. La presión atmosférica generalmente está en 150, ¿sí? Milímetros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, podemos hablar de acá, estamos sobre esa cantidad. Y pues ya si tenemos el saturador o el canógrafo, pues ya tenemos la presión arterial de oxígeno y de dióxido de carbono, ahí nos va a salir el gradiente alveolar. Entonces, como les dije, ya usted sabe cuál es el gradiente alveolar, y es el gradiente alveolar el que le está diciendo que hay o no buen intercambio de gases a nivel alveolar, o sea, hay una buena hematosis. Pero siempre tiene que ser con una máquina, no se puede hacer de manera manual. Difícil porque generalmente el que le está expresando eso pues es el monitor. Por eso uno generalmente debería tener un monitorcito o al menos un saturador. ¿Sí? No sé si en pandemia ustedes se dieron cuenta que uno lo primero que le ponía, ¡pum!, saturador aquí. ¿Listo? Saturador. Y en realidad, bueno, en veterinaria hay monitores chiquis que valen 2,5 millones, 3 millones. Entonces, pues, en realidad es una inversión que si usted se dedica a pacientes de urgencia o pues debería no tener. Entonces de ahí viene la cianosis, ¿sí? Usted dice, ¿qué es la cianosis? Pues esa coloración azulada de las mucosas, que esto pues se da por el aumento de la hemoglobina reducida. ¿Qué es esa la hemoglobina reducida? ¿Alguien sabe? La hemoglobina es el oxígeno de la sangre, ¿no? No, la hemoglobina se fija la molécula de oxígeno. Ella se fija la molécula de oxígeno. Entonces ahí está, por eso puse la imagen. Buena circulación. ¿Cierto? Mire los glóbulos rojos, como van a tener las moléculas de hemoglobina que pues, se van a encargar de transportar el oxígeno, ¿cierto? Entonces el oxígeno fusionado con las moléculas de hemoglobina y el oxígeno pues es liberado de estas como tal. Entonces, ¿qué pasa? Si ya vimos por qué es cianosis, ¿cierto? Entonces, si la hemoglobina no fue capaz de soltar ese CO2, no fue capaz, pues va a tener una dificultad, porque entonces si no lo soltó, pues no puede recibir la CO2. Entonces, en realidad eso es la hemoglobina reducida.
Si usted no pudo recibir el O2 es porque no ha soltado el CO2. ¿Listo? Entonces, pues eso va a perjudicar al paciente porque no va a tener la capacidad de poder intercambiar o hacer hematosis a nivel alveolar. ¿Listo? Profe, pero entonces, o sea, es cuánto está cargada por CO2 más no cuando no hay buena circulación de la... Es que ya está cargada, ¿sí? Eso es la hemoglobina reducida. Y si está cargada, posiblemente, eso es un feedback positivo. Estoy cargada, pero puede que, uno, no pueda soltarla, o dos, no pueda recibirla. Y ese no recibirla es porque a nivel bronquial o alveolar, pues no está llegando. O sea que siempre que haya cianosis es porque hay un problema en la vía respiratoria. Sí, puede ser hemoglobina reducida, no suelto el CO2, o hay abundante CO2, o inhalo CO2. ¿Sí? Por eso cuando usted dice, hay un incendio, trate no inhalar dióxido de carbono, ¿cierto? Porque satura su presión arterial y a nivel de hemoglobina de CO2 y después no puede eliminarla. Hay una colapsabilidad alveolar y después no puede hacer intercambio gaseoso. O, como le digo, no lo puede soltar o no hay forma de recibirlo, no hay forma de intercambiarlo. Puede ser un patrón intersticial, un patrón alveolar que no permite eso. Y aquí está dentro de algunas lesiones, como es el edema pulmonar. Habíamos hablado algo, no recuerdo si en cardiología hablamos de edema, ¿cierto? Entre esos edemas cardiogénicos, de esto hablamos ya, no cardiogénicos, ¿cierto? Generalmente, las primeras veces que yo vi pulmón y yo eso es mágica y que hay como que líquido. Es normal, ustedes siempre van a ver un líquido intersticial normal y el pulmonar, una cierta cantidad es normal. El problema es que ya se supere esa cierta cantidad, ¿cierto? ¿Cuánto es la cantidad de mercurio? Mínimo unos 20-25 milímetros de mercurio que hay allí. Tanto que usted puede apretar un pulmón y se ve como sale como una espumita. Eso es normal. Incluso yo creo que todos se nos ha ido por el camino viejo, se le ha ido, se le alcanza a ir y llega al pulmón, pero eso se va por vía linfática y no hay lío. Profe, entonces tiene que ser una cantidad de líquido grande para ese tejedema. Siempre va a ser, pues, Bastante, bastante, sí, claro. Ya al menos 30, 35, 45. Ya empieza a afectar. Y eso empieza a afectar, mire, presión hidrostática, capilar, oncótica, permeabilidad vascular y drenaje linfático. ¿Qué es eso? Aumentó la presión hidrostática, ¿cierto? Y pues esto al tiempo pues va a perjudicar la porción venosa. Recuerden que si la presión hidrostática aumenta, sobre todo capilar, pues va a haber un escape, ¿cierto? A través del endotelio vascular. Y eso tiene que ver también con la presión oncótica, porque eso depende de qué, como ahí dice, de los coloides en plasma, o sea, las proteínas. Si ya disminuye la oncótica, pues al tiempo aprovecha la hidrostática y pues empieza a haber un escape. Por eso dentro del tercer trimestre aumente la permeabilidad vascular. Puede ser tanto la hidrostática, puede ser menos la oncótica y para rematar pues aumenta la permeabilidad vascular, ¿listo? Y pues eso va a permitir el paso de la luz vascular pues al espacio intersticial pulmonar, ¿listo? Y si usted le mete de repeso la cuarta, que es deficiencia en el drenaje linfático, pues eso va a aumentar el edema. Bien, entonces, ¿qué puede ocurrir en una deficiencia de drenaje linfático? Algunos tipos de masas, por ejemplo aquí tenemos como el granuloma, ¿listo? Puede ser aumento de la presión venosa, puede ser en la cava, lo que limita de pronto un flujo normal, ¿sí? Específicamente cuando hablamos de porción venosa. ¿Y eso qué va a provocar? No sé si alcanzan a ver la imagen, miren a nivel alveolar cómo empieza a haber aumento de líquido y pues eso puede permitir incluso una hemoglobina reducida. Puede causar el edema o cardioma. ¿Qué puede qué? Causar el edema. Ahí están las 4 puntos. Solamente, 4 puntos. Y otro de eso, como dice, una masa en la cava. Imagine usted teniéndole restricción o compresión a una cava, ¿listo? Por una masa, puede ser una cava
caudal, eso va a aumentar la presión de la vena y esa vena pues se va a congestionar de ahí para arriba. ¿Listo? Entonces va a permitir que aumente la hidrostática y pueda haber un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Listo? Infecciones que me pueden provocar inflamaciones, traumatismos, Acidosis, ¿no, profe? acidosis metabólica, ¿sí? Todo eso tiene que ver con estas porciones. Estos 4 puntos le explican a usted la fisiología. Usted dice, esto me puede provocar aumento de la hidrostática, aumento de la disminución del linfótico, aumento de la permeabilidad y va de repeso. Si no tengo un buen drenaje linfático, pues se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular y sigue el círculo vicioso de aumentar la presión pulmonar y causar un edema. Profe, para tratar... ¿Listo? Ahora sí, ya como tal, las causas principales, señora. Pues es que no sé si es común o no, pero por lo menos en mi caso personal, de cuando yo tomo, digamos, consumo algo muy caliente, se aumenta como ese líquido normal que ustedes tienen en los pulmones. ¿Eso por qué pasa? Uy, ¿y usted cómo sabe? No, pues es que ya me ha pasado mucho, digamos, como algo muy caliente y de una vez empiezo a sentir, digamos, esas crepitaciones, se dice, y empiezo a toser y se siente como ese aumento de líquido. Pero si será líquido, es que sería muy demasiadamente agudo para que usted me diga, toma, Pues, o sea, sí, a menos que usted empiezo- esté atorando, ¿no? No me atoro, ¿Usted come algo caliente e inmediatamente le da tos? Megaesófago, el esófago estaba muy dilatado, ¿sí? Y ese megaesófago estaba comprimiendo la tráquea. ¿A qué se debe? Generalmente puede ser congénito, nutricional, ¿cierto? Puede ser parasitario, infeccioso. Ese paciente, como era tan joven, sospeché que, pues no encontré parasitario y nada infeccioso, entonces sospeché que era congénito, ¿sí? Entonces pues comprimía la tráquea y ese paciente que tos. El tratamiento. El megaesófago es quirúrgico, netamente quirúrgico. Pero igual. Si es grande, entonces las paredes son estrechas y tampoco puede pasar muy bien la... ¿Uno cómo hace ¿Son para...? paredes muy gruesas? No, antes más delgado, más delgado. Abre, María. Ah, ya no puedo. Profe, en el... Hable, Parra. No, después. Después ya no va, la otra hermana ya. ¿Y uno cómo hace para darle un purgante a un perro, a un bulldog francés? Si usted se lo da y él lo devuelve todo, y uno le tapa la boca y le sopla la nariz porque me dijeron eso para que tragara, pero él vuelve y lo vomita. No, en un gordo de eso no haría. Gordo. No haría algo de eso. Los manes con el paladar están Y complejos. entonces uno cómo lo desparasita. Yo generalmente en esos individuos prefiero usar tabletas, ¿cierto? Y si uso suspensión lo doy muy lento. Usted no puede prender. Yo corro un poquito la mejilla y lo voy pasando lento, que trague el sol. Pero uno trata de usar tabletas. Pobre Manolo. No, pues el profe Lo va a Hernán me matar. dijo, sople, dijo, Suspensión aumenta la posibilidad de broncoaspiral. que me lo mate. Y esa forma, pues mi criterio, ¿no? Obviamente el doctor Hernán, Claro. respeto y tiene su criterio, ¿no? Pero ahí podría aumentar la capacidad de tos. Entonces, si usted le hace eso y mañana y si está tragando, pues lo va a escupir. Entonces yo en los manes prefiero de pronto tableta y asegurarme que yo la doy. Que son tan putos que cogen y lo escupen Sí, o también se sí van me ha pues, pasado, con la pero no tableta. sé ni qué dar. Entonces prefiero una tableta y yo mismo se la doy. Si no es bravo, porque no, yo siempre ya la tengo clara que voy a estar. Eso hago y se la hago tragar. ¿Cuál es la diferencia entre purgante y desparasitación? Pues en realidad el concepto es muy parecido, es prácticamente igual, ¿sí? Pero cuando se va a la generalidad, el purgante es eliminar cualquier patógeno, ¿no? O sea, se involucra bacterias, se involucra hongos, se involucran ácaros. Por eso es que algunas tabletas hoy le dicen a usted intra y extra, ¿sí? O sea, puro. Y desparasitantes que
a nivel quitoparásico. Según su experiencia, ¿usted cree que las pastas de Bravector o la Nesgar se debería dar cada mes o el tiempo que dice ahí nomás? Bueno, los laboratorios, No, dice un mes. si los laboratorios le dicen a ustedes es porque han hecho pruebas. Es que, él dice que el laboratorio recomienda cada mes. Exacto, entonces, Pero como tal, la caja dice que cada 3 meses. y ya que